Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a continuar con Pinocho, ya solamente nos falta por hacer el gorro y terminamos el proyecto. Así que si de casualidad este es tu primer vídeo y quieres empezar este proyecto desde el principio, te voy a dejar en la cajita de descripción del vídeo un enlace para ir a la lista de reproducción y que puedas empezar desde el inicio, desde el primer vídeo. Y para los demás, pues vamos a continuar y hacemos el gorrito. Necesitamos el color amarillo para empezar y el gancho del número 2. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico y dentro del anillo mágico hacemos 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cerramos el anillo y en la vuelta número 2 vamos a empezar haciendo 3 puntos bajos. Voy a marcar el primero porque lo vamos a tejer en espiral. Ahora en el siguiente tengo 2 y 3. Y después de los 3 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Vamos a repetir otra vez 3 puntos bajos y un aumento. Y un aumento. Quitamos el marcador y ahora, antes de finalizar la vuelta, por eso nos digo los puntos, vamos a hacer 3 puntos bajos de nuevo. 1, 2 y 3. Y este sería el final de la vuelta número 2. Nos hemos recorrido 3 puntos. Terminamos la vuelta número 2 con 10 puntos. Ahora en la vuelta número 3 la vamos a empezar aquí, en este punto que viene ahora. Hacemos 2 puntos bajos, marcamos este primero. Uno y 2. Y después de los 2 puntos bajos vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento, lo repetimos 3 veces. Así que vamos a empezar haciendo un punto bajo y en el siguiente un aumento. Ahí tenemos ya una vez. Un punto bajo y en el siguiente un aumento. Tenemos ya 2 veces. Y por último un punto bajo y en el siguiente un aumento. Y ya tenemos las 3 veces. Y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada punto de los que quedan. Y terminamos esta vuelta con 13 puntos. Ahora en la vuelta número 4 vamos a empezar de nuevo con 2 puntos bajos. En el primero ponemos el marcador. Y 2. Y después de los 2 puntos bajos vamos a hacer una secuencia que son 2 puntos bajos y un aumento durante 3 veces. Así que empezamos haciendo uno y en el siguiente otro, son 2 y ahora un aumento. Ahí tenemos una vez. Volvemos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2 y en el siguiente un aumento. Ahí tenemos 2 veces y volvemos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2 y en el siguiente un aumento.
y ya tenemos las 3 veces. Y ahora finalizamos la vuelta con 2 puntos bajos, que son los que quedan, y con un total de 16 puntos. En la vuelta número 5 volvemos a empezar con 2 puntos bajos de nuevo, 1 y marcamos el punto. En el siguiente otro, son 2. Y ahora vamos a repetir una secuencia de 3 puntos bajos y un aumento durante 3 veces. Así que aquí hacemos el primero, 1, 2 y 3. Y después de esos 3 hacemos el aumento. Ahí tenemos ya una vez. Volvemos a hacer 1, 2 y 3. Y en el siguiente un aumento. Ya tenemos 2. 1, 2 y 3. Y en el siguiente un aumento. Y ya tenemos los 3. Y finalizamos la vuelta con 2 puntos bajos, que son los que tenemos aquí, y con un total de 19 puntos. Sacamos el marcador y en la vuelta número 6 empezamos de nuevo con 2 puntos bajos, uno en cada punto. Ahí marcamos el primero, en el siguiente hacemos otro, y ahora vamos a repetir la secuencia de 4 puntos bajos y un aumento durante 3 veces. Así que ahí hacemos 1, 2, 3 y 4, y después de los 4 puntos bajos hacemos el aumento. Ahí tenemos una vez. Volvemos a repetir 1, 2, 3 y 4, y después de los 4 puntos bajos de nuevo el aumento. Tenemos 2 y ahora 1, 2, 3 y 4, y en el siguiente el aumento. Ahí tenemos las 3. Y ahora terminamos la vuelta con 2 puntos bajos de nuevo, 1 y 2, y con un total de 22 puntos. En la vuelta número 7 empezamos de nuevo con 2 puntos bajos, 1 y 2, vamos a marcar el primero, que no lo he marcado. Y ahora la secuencia que vamos a repetir es la de 5 puntos bajos y un aumento durante 3 veces. Así que empezamos 1, 2, 3, 4 y 5, y después un aumento. Ahí llevamos una vez, 1, 2, 3, 4 y 5, y en el siguiente un aumento. Ahí llevamos 2 veces, y 1, 2, 3, 4 y 5, y en el siguiente el aumento, y ahí están las 3 veces. Y ahora vamos a hacer otros 2 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y terminamos la vuelta 7 con un total de 25 puntos. Ahora en la vuelta 8 vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento alrededor de toda la vuelta. Aquí hacemos el primero, en el siguiente hacemos otro, son 2, y en el siguiente otro, son 3 y 4. 4 puntos bajos y después el aumento. Repetimos esto a lo largo de toda la vuelta, quedan otras 4 veces más, con estas son 5,
y terminamos la vuelta con 30 puntos. En la vuelta número 9 vamos a empezar haciendo 5 puntos bajos, dos, 3, 4 y 5, y después de los 5 puntos bajos hacemos un aumento. Repetimos a lo largo de toda la vuelta 5 puntos bajos y un aumento, nos quedan hacerlo 4 veces más y terminamos la vuelta con 35 puntos. En la vuelta número 10 vamos a empezar haciendo 6 puntos bajos, marcamos, 2, 3, 4, 5 y 6, y después de los 6 puntos bajos hacemos un aumento. Lo repetimos a lo largo de toda la vuelta, lo de 6 puntos bajos y un aumento, nos queda repetirlo 4 veces más solamente, y terminamos la vuelta con 40 puntos. En la vuelta número 11 empezamos haciendo 7 puntos bajos, aquí marcamos el primero, hacemos 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y después de los 7 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir 4 veces más lo de 7 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con 45 puntos. En la vuelta número 12 vamos a empezar haciendo 8 puntos bajos, dos, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y después de los 8 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir 8 puntos bajos y un aumento alrededor de toda la vuelta, nos quedan 4 veces más y terminamos la vuelta con 50 puntos. Ahora en la vuelta número 13 vamos a hacerla ya con el color azul. Entonces aquí en el final de la vuelta 12 vamos a cerrar este último punto con el color azul para intentar que el cambio de color se vea lo menos posible, aunque estamos tejiendo en espiral y al tejer en espiral los cambios de color siempre se notan algo más. Pero bueno, vamos a hacerlo así para tratar de que se vea lo menos posible. Cerramos el último punto con el color azul y ahora el primer punto lo vamos a marcar y vamos a ir haciendo 30 puntos bajos, uno en cada punto. Vamos haciendo un punto en cada punto hasta tener 30 puntos. Ahora vamos a hacer 2 cadenas, 1 y 2, y ahora vamos a saltar 2 puntos. Este lo saltamos, sería el número 31, y el siguiente lo saltamos también, sería el número 32, y en el punto número 33 es ahí donde vamos a seguir tejiendo. Nos quedará un huequito así. Ahí hacemos el punto bajo en el número 33 y seguimos haciendo hasta el final de la vuelta, que son un total de 50. 34, 35, 36 y así hasta los 50 que tenemos. Ahora en la vuelta número 14 vamos a volver a hacer un punto en cada punto de los 50 que tenemos. Ahí voy a marcar el primero. Vamos alrededor de la vuelta haciendo un punto en cada punto de los 50 y aquí cuando lleguéis a este huequecito donde habíamos hecho 2 cadenas y nos habíamos saltado 2 puntos, hacéis un punto en cada cadena, lo contáis como punto, ¿vale? Llegaréis aquí que es el número 30, hacéis 31 en la cadena, 32 en la cadena
y seguís en los siguientes puntos 33, 34 hasta 50. Ahí vamos haciendo la vuelta. Esto es lo que os decía, aquí estoy en el número 30, lo voy a hacer con el vídeo que tampoco pasa nada. En la cadena hacemos un punto, es el 31, en la siguiente cadena hacemos otro punto, es el 32, y ahora aquí, en este de aquí, que sería el número 33, seguimos tejiendo 33, 34, 35 y así hasta el final de la vuelta hasta tener 50. Y aquí seguimos teniendo un huequecito. Al final de la vuelta 14 vamos a cerrar el último punto con el color amarillo porque vamos a volver a cambiar de color ya. Entonces en el punto número 50 de la vuelta 14 lo hacemos cerrándolo con el color amarillo. Vamos a apretar bien ahí el punto. Y ahora en la vuelta número 15 vamos a hacer un punto en cada punto de los 50 que tenemos, pero lo vamos a hacer tomando solo la hebra que está por la parte de dentro y con el color amarillo. Ahí voy a marcar el primer punto. Así, vamos a tomar solo la que está por la parte de dentro y hacemos los 50 puntos con el color amarillo. En la vuelta número 16 vamos a hacer 4 puntos bajos. Ahora ya vamos a tomar la hebra completa. Ponemos el marcador en el primer punto. Otros son 2, 3 y 4, ya con la hebra completa. Y después de los 4 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir 9 veces más lo de 4 puntos bajos y un aumento. Tenemos que tener un total de 10, con esta ya llevamos una. Y terminamos la vuelta con 60 puntos. En la vuelta número 17 empezamos haciendo 5 puntos bajos. Marcamos el primero. Dos, 3, 4 y 5 y después de los 5 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir 4 veces más lo de 5 puntos bajos y un aumento y ahí seguimos. Aquí tenemos una vez, necesitamos 5. Con esta son una, 4 veces más. Repetimos lo de 5 puntos bajos y un aumento y ahí nos vemos. Después de que hemos repetido 5 puntos bajos y un aumento durante 5 veces en total, vamos a hacer ahora 2 puntos bajos, 1 y 2, y después de los 2 puntos bajos hacemos un aumento. Lo repetimos 9 veces más, que será hasta aquí, hasta el final de la vuelta, lo de 2 puntos bajos y un aumento, y terminamos la vuelta con un total de 75 puntos. Y ahora en la vuelta número 18 y última ya, vamos a hacer 35 puntos deslizados. Vamos a ir haciendo así, 1, 2, 3. Vamos haciendo en punto deslizado 35 puntos. 35 puntos deslizados. Ahora, después de los 35 puntos deslizados, vamos a hacer 30 puntos bajos, uno en cada punto. Vamos haciendo así hasta 30 y después de los 30 puntos bajos vamos a hacer 10 puntos deslizados que son los que restan para finalizar la vuelta. Hacemos los 10 puntos deslizados hasta el final de la vuelta, hasta aquí, y ya hemos terminado el sombrero. Cortamos la hebra, la escondemos y ya solamente nos queda hacerle la pluma. Para la pluma necesitamos el color rojo y el gancho podéis usar el que queráis. Yo voy a usar el del 2, pero porque ya lo tengo aquí, de hacer el gorro, pero podéis usar el de 1,75 también, la pluma es indiferente. Entonces con el color rojo vamos a hacer 20 cadenas. Uno, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y ahora nos vamos a regresar por las cadenas haciendo. En la primera cadena vamos a hacer un punto deslizado. Luego vamos a hacer 2 puntos bajos en las 2 siguientes cadenas. En la siguiente un punto bajo y en la siguiente un punto bajo. Ahora vamos a hacer 3 medios puntos altos, uno en cada cadena. Entonces cogemos hebra, vamos a la cadena y hacemos un medio punto alto, volvemos a tomar hebra, vamos a la siguiente cadena y hacemos otro medio punto alto y por último en la siguiente cadena otro medio punto alto. Ya tenemos los 3. Ahora vamos a hacer 5 puntos altos. Entonces tomamos hebra, vamos a la cadena y aquí hacemos el primer punto alto, tomamos hebra de nuevo y en la siguiente cadena otro punto alto, tenemos 2, tomamos hebra de nuevo y en la siguiente otro punto alto, van 3, tomamos hebra y en la siguiente hacemos otro, van 4 y tomamos hebra y en la siguiente hacemos otro y van los 5 puntos altos. Ahora vamos a hacer 3 medios puntos altos, así que tomamos hebra, en la siguiente cadena un medio punto alto, tomamos hebra y en la siguiente cadena otro medio punto alto y tomamos hebra y en la siguiente cadena otro medio punto alto. Tenemos los 3. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada punto, bueno, uno en cada cadena, ahí tenemos uno y en la siguiente cadena otro. Y ahora vamos a hacer 3 puntos deslizados. Entonces aquí hacemos uno, en la siguiente hacemos otro y en la última otro. 3 puntos deslizados. Hacemos una cadena y ahora vamos a hacer 5 puntos deslizados por este lado de aquí. Entonces, a ver, cerramos eso bien. En esta primera cadena de aquí vamos a hacer uno, porque como hemos levantado una cadenita, podemos hacer. Así que ahí vamos a hacer uno, vamos a la siguiente y hacemos otro, van 2, en la siguiente hacemos otro, van 3, en la siguiente otro, van 4 y en la siguiente otro son 5. 5 puntos deslizados. Después de los 5 puntos deslizados vamos a hacer 3 puntos bajos, uno en cada cadena. Ahí tenemos uno, en la siguiente hacemos otro, son 2 y en la siguiente hacemos otro, son 3. Después de los 3 puntos bajos hacemos 4 medios puntos altos, así que tomamos hebra, en la siguiente cadena hacemos 1, tomamos hebra de nuevo y en la siguiente van 2, tomamos hebra, en la siguiente van 3 y tomamos hebra, por último en la siguiente van 4. Después de los 4 medios puntos altos vamos a hacer un punto alto, tomamos hebra y en la siguiente cadena hacemos un punto alto. Y después del punto alto vamos a hacer 2 medios puntos altos, tomamos hebra, hacemos un medio punto alto y en la siguiente otro medio punto alto, son 2. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Y ahora hacemos 2 puntos deslizados, que son los que nos quedan. 1 y en la esquinita 2. Cortamos la hebra y ahí ya tenemos hecha la pluma. Aquí al final,
cuando os queden 2 puntos deslizados, a lo mejor a alguno, en vez de 2 puntos deslizados, le queda un punto deslizado, porque aquí es verdad que es un poquito complicado, a lo mejor encontrar el primer punto, parece que hemos hecho en el primero y realmente nos lo hemos saltado. Si fuera así, si aquí al final os queda un punto deslizado en vez de los 2, porque aquí os lo hayáis saltado, no pasa nada. Eso no se nota absolutamente, así que tampoco deshagáis la pluma por haber ido un punto más arriba, ¿vale? Así que bueno, pues así está terminada la pluma y la vamos a colocar en el gorrito. La pluma la vamos a colocar en el huequito aquí donde habíamos saltado 2 puntos y hecho 2 cadenas, ¿vale? Si no lo encontráis, porque a lo mejor habéis tejido apretado y no lo encontráis, fijaros, justo en el cambio de color fue donde lo hicimos, terminamos con el amarillo e hicimos una línea de azul. Habíamos hecho 30 puntos, pues entonces ahí más o menos vais contando, tiqui tiqui, y cuando lleguéis a los 30, por ahí tiene que estar el agujerito, y ahí es donde vamos a colocar la pluma. Entonces con la parte bonita hacia afuera, ¿vale? Yo creo que mi parte bonita es esta. Os podéis ayudar con un gancho, lo metéis ahí en el agujero. Bueno, sí quedaba con la mano. Pues ahí lo metéis para adentro y aquí pues le podéis coser o pegar como queráis, ¿vale? Y ahí estaría el gorrito terminado de Pinocho. Bueno, pues hemos llegado ya al final del proyecto de Pinocho, está terminado y quería daros las gracias a todos los que habéis llegado aquí al final tejiendo este proyecto, porque la verdad estoy súper contenta desde que lo compartí en redes sociales, de que íbamos a hacer este proyecto, pues tuvo un montón de acogida y pues es que os gustó mucho y la verdad pues quería daros las gracias por eso. Y bueno, pues como digo siempre, si os ha gustado dejarme un like, podéis dejarme en los comentarios también vuestras impresiones, qué os ha parecido y suscribirse para seguir tejiendo proyectos así chulos como este. Deciros también que me podéis seguir en Instagram, que por allí comparto siempre por adelantado todos los proyectos que vamos a hacer por el canal, entonces así pues vais estando al tanto de las novedades. Y bueno, pues nos vemos. Chao, chao.